justamente pues que estamos aquí, ¿no? Predicando el Evangelio e invitando a la gente, ¿cierto? No sé si me pueden pasar una Biblia, porfa, de las que están ahí. Porque, queriendo o no, la semana pasada tenía como 25 conversaciones de personas interesadas, ¿no? en el Señor, ¿sí? Hoy ya hay como unas 50 conversaciones con gente que tiene la intención de venir, pero incluso pues hay gente que no vive tan cerca, ¿sí? De hecho no sabía que había un lugar que se llama San Isidro por aquí cerca, ¿no? ¿Sí lo ubican? Yo no lo ubicaba. Dijeron San Isidro, pues allá en Zapopan, ¿no? Pero no, es aquí, pues más o menos cerca, ¿cierto? Entonces me escribieron algunas personas y dijeron, ¿sabes qué? Probablemente no puedo asistir, pero mándenos el link, ¿no? Ahorita no podemos transmitir en vivo. No podemos transmitir en vivo por políticas, ¿no? de Meta y todo este rollo hasta 60 días, ¿no? Mientras entonces estamos grabando las sesiones, las estamos subiendo a YouTube y estamos compartiendo las ligas, ¿ok? Pero me decían en las personas que me escribían, oye, pero ¿cómo le hago? Yo quiero aprender de la palabra, ¿cierto? Dicen, yo tengo mi Biblia, pero no sé cómo usarla. Entonces les dije a esas personas, voy a dar una pequeña instrucción para que nos vayan siguiendo. Y hoy creo que a través de lo que estamos grabando el día de hoy con la transmisión, puse todos los versículos ahí, ¿no? Para que lo podamos leer y que puedan ver incluso desde la transmisión. Pero a todo lo que tengan su Biblia, ¿sí? Déjenme decirles a grandes rasgos que la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿sí? Aquí dentro de la Biblia hay 66 libros. Y cada uno de los libros está dividido en capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Sé que lo van a considerar muy básico, pero hay gente que va a ver esta transmisión y quiere saber cómo leerla. Entonces, encontramos el libro que estamos buscando, Génesis, Éxodo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿sí? Hechos. Ya que encontramos el libro, buscamos el capítulo, y son esos números grandes que vemos en la Biblia, ¿no? Y al encontrar el capítulo, luego buscamos en los versículos, bueno, en los numeritos chiquitos son los versículos, ¿sí? Pues si yo le digo Génesis 2:10, significa que es el libro de Génesis, capítulo 2, letra grande 2, versículo 10, que es el numerito chiquito 10, ¿ok? Entonces, para que nos vean a través de la transmisión, puedan seguirnos con su Biblia. Y todo lo que digamos aquí, los versículos que mencione, puedan constatarlo que realmente lo dice la palabra de Dios. ¿Amén? Okay. Ahora, mencionaba la sesión pasada que la semana pasada la publicación que puse vieron como 9,100, o sea, 9,100 views, ¿no? Personas que vieron la publicación. Y en esta ocasión fueron más o menos la misma cantidad. Ya van 18,000 personas que ven, ¿no? Lo que ven, lo que ponemos por ahí a través de redes sociales. Pero clásico que dentro de las personas que observan, de pronto, pues no todos van a estar de acuerdo. Y no falta quien va a hacer algún comentario negativo, ¿cierto? Ok. Cabe mencionar, y quiero hacer una introducción, ¿sí? Con 3 comentarios negativos, ¿sí? Que escribieron por ahí. La verdad, me tomé el tiempo para contestar esos mensajes, ¿sí? La verdad es que depende de quien me escuche, tal vez el pastor me va a regañar después porque contesté, ¿no? Y de pronto le dedico tiempo. Pero creo importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque de pronto las personas que escriben piensan que somos ignorantes, ¿sí? Que somos religiosos, que estamos cegados, ¿no? Y que no tenemos más información que lo que está aquí, ¿sí? En pocas palabras.
¿sí? Pero bueno, quien conoce, en Casa de Oración está un instituto, bueno, el IPCO, ¿no? Ahí estudian. Y adicional a eso, pues hay quienes hemos tomado también otros estudios respecto a la palabra y respecto a todo lo que implica, ¿sí? Este tema de la teología, ¿sí? Estudiamos, para no entrar en detalles. Incluso fíjense que en alguna ocasión, en alguna de las materias que nos tocó estudiar, veíamos el tema de las religiones, ¿no? En general, porque la universidad donde estudiamos es una teología sistemática. ¿Qué se refiere a la teología sistemática? La teología sistemática es lo que ve el todo, ¿no? Hay teología bíblica, hay teología bautista, hay teología muy específica, ¿no? de una doctrina en particular, pero la teología sistemática ve el todo, y el todo es qué dice la Biblia, qué dice la historia, ¿sí? Qué dice la teología, ¿sí? Etcétera, ¿ok? Y en esa teología sistemática, justamente en una ocasión vimos el tema de las religiones, y en religiones pues hay oficiales 5,100. Religiones oficiales, ¿sí? Y bueno, hay una infinidad de información. Y me acuerdo que en esa ocasión cuando veíamos nos tocó hacer una tarea de campo. ¿Y cuál fue la tarea de campo? Entrevistar a alguien específico de una religión específica, ¿sí? Y me acuerdo que, hoy no estaba Juanito, pero me acuerdo que Juanito y yo hicimos equipo esa vez, nos tocó de equipo, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Hagan equipos, y ahora van a tocar esta tarea y van a encargar de hacerla, y cuando regresen, la próxima semana nos van a exponer acerca de la tarea que hicieron, ¿okay? Y me acuerdo que a nosotros nos tocó entrevistar, fíjense, a un chamán. Imagínense, nos tocó entrevistar a un chamán, no íbamos buscando, ¿dónde va chamán? ¿Quién sabe? Ya ve que de pronto ahí, bueno, dimos con uno, ¿no? Que hasta salió Discovery Channel y cosas así, ¿no? Nos tocó entrevistarlo, eran preguntas muy específicas, y bueno, para darles una idea de que tenemos un contexto más general, ¿sí? Obviamente en esto nos basamos nosotros, ¿sí? Este es nuestro fundamento, la palabra de Dios, amén. Pero no ignoramos todas las otras doctrinas, ¿ok? Incluso aquí me tomé la libertad de poner las conversaciones que tuve con dos personas en particular. Voy a resumirlo porque tampoco voy a leer contextual, porque aquí nos vamos a llevar un rato, pero el primero decía, oye, investiguen bien a quién adoran, que el Señor no está en templos hechos por mano de hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me recomendó, ¿no? en el escrito, dice, te encargo que leas el libro secreto de Juan y el libro menor, ¿no? Entonces me tocó responder pues que pues justamente en la universidad nos tocó leer esos libros como parte del estudio, ¿no? Y le comentaba pues que ya lo había leído, y en eso entra otra conversación de otra persona donde dicen que yo mencioné el versículo donde Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Si analizamos bien el versículo de Juan, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, fíjense cómo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué no dice, nadie va al Padre? ¿Sí? Entonces, si interpretamos bien la lectura, ¿no? Justamente está diciendo implícitamente que Él es Dios, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿ok? Entonces, ahora, dice un cuate ahí, no, ¿sabes qué? Ese versículo que acabas de decir está inscrito en las pirámides de Egipto y hace alusión al dios Horus, ¿no?
Y me dice, te encargo que investigues. Y yo le digo, bueno, sé quién es el dios Horus, que es igual o conocido por algunos otros como el dios Sol, ¿no? Y el ojito ese con símbolo de sol es el que aparece en muchas simbologías y hacen alusión a ese dios con una minúscula, el dios Horus, ¿sí? Y de pronto pensé y dije, bueno, voy a mezclar las dos conversaciones, ¿no? Porque justamente en el libro de Enoch habla de que habla de una manera gnóstica, ¿no? De que ángeles revelaron información privilegiada, ¿no? A los primeros humanos, información acerca de medicina, de hierbas pues y cosas de esas para sanar y cosas de esas, ¿no? Y trata un poco de eso, ¿no? Y le comento a esta persona, bueno, hablando de los egipcios, no son los egipcios los que practicaban rituales, ¿sí? Para rendir culto, ¿no? Incluso este dios Horus, su padre era Osiris, que era el rey de la resurrección, y Osiris, que era la diosa de la magia, ¿no? Entonces, en pocas palabras, le digo, trayendo un poco a colación, sin fundamento escritural, pero tratando de usar la lógica, ¿no crees que en este mundo oculto pudo haber información que al ser inscrita en esas paredes y siendo interpretadas hoy en día y el tener un paralelismo con las escrituras, con la vida de Jesús, ¿a poco no crees que es una jugada maestra que pudiera confundir a muchos? No sé si me voy a entender, ¿sí? El punto es que el conocimiento, las lecturas o cualquier cosa que podamos escuchar, ¿sí? Lo que nos puedan decir, tenemos que tener el conocimiento suficiente para discernir, ¿sí? Y saber contestar, pero también que eso no doble tu fe, ¿sí? No doble tu fe. Y si aún cosas como esas doblan tu fe es porque hace falta estudiar más, ¿sí? Ahora, me gustaría que pusieran la siguiente diapositiva. ¿Por qué me tomé el tiempo de escribir ahí? Bueno, haciendo alusión a Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 16, dice: así que, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, también es posible que sufran por hacer el bien o por mantenerse en la verdad. Si eso sucede, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes les hacen sufrir. Más bien preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos, estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo serán vergüenza por haberlos criticado, ¿sí? Entonces, habla de que tenemos que tener respuesta sin contender, ¿sí? Y yo cerraba un poco las conversaciones diciendo, ok, la pregunta aquí es, ¿en quién crees tú? ¿En quién o en qué crees tú? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿Sí? Sé que hay muchas dudas para muchas personas, ¿sí? Y hay muchas dudas porque hoy nos creemos más intelectuales, porque la información está al alcance de la mano, ¿sí? Nos creemos letrados hasta cierto punto. Pero la pregunta es, ¿en quién crees tú? ¿En qué está tu esperanza? Y yo le comentaba, va a llegar un día donde todos vamos a salir de cualquier duda que puedas tener,
¿sí? Va a llegar un día donde vamos a comprobar que todo esto no es una fábula, no es un mito, es una realidad, ¿sí? Y va a llegar un día donde podremos experimentar y ver al Señor. Y en la intimidad, ahí con Él, en la cercanía con Él, vamos a poder hacer muchas preguntas, ¿sí? Lo malo es que las personas que no atiendan al llamado no van a poder tener esa cercanía para poder hacer las preguntas. No sé si me explico, ¿sí? Pero tácitamente sus dudas habrán sido resueltas. ¿A qué me refiero? En la palabra, en los evangelios, habla del llorar y el crujir de dientes, ¿sí? Y lo he mencionado en otras ocasiones, que en el contexto teológico, el crujir de dientes hace referencia a todas aquellas personas a las que se les habló, a las que se les advirtió y no hicieron caso. Y al estar en esa situación, crujen los dientes diciendo: tenían razón y no hice caso. Tenían razón y no atendí el llamado. A eso hace referencia el llorar y el crujir de dientes. Entonces, algo que pude notar, y para quien lo lea, igual los que ven a través de la transmisión, ¿sí? Si pueden leer las conversaciones, yo creo que simplemente al leer las posturas podemos ver o escuchar un corazón. Fíjense muy bien, podemos discernir, podemos escuchar entre las palabras, hay la simbología, ¿no? Un corazón con un raíz de amargura, ¿sí? Podemos interpretar una lectura de contienda, ¿sí? Y justamente es de lo que hoy quiero hablar, de que de pronto hay corazones que no hacen preguntas porque hay una duda genuina que desea ser respondida, ¿no? sino que hay duda por contienda, y eso habla de un corazón endurecido, ¿sí? Habla de un corazón que ha sido endurecido, y como está endurecido, ya estamos hablando de un corazón que pasa a ser un corazón necio, ¿sí? Vamos allá. Fíjense muy bien. La pregunta es: ¿qué es un corazón necio? Bueno, un corazón necio, dice en Proverbios 4:23, dice: pero toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿sí? Entonces la palabra, la Biblia, cuando se refiere al corazón, se refiere pues a la sede, ¿sí? Como a la casa de la voluntad y el pensamiento, ¿sí? Las intenciones y los deseos, ¿sale? Entonces, ¿qué vuelve necio el corazón? Yo traigo 4 puntos que vuelven necio el corazón. Número 1, la ingratitud. Y fíjese muy bien, Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, se refiere a los judíos en ese contexto, ¿sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿sí? Dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su ¿qué? Y su necio corazón. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Interesante. Dice, voy a repetir, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que aún los judíos, aún siendo el pueblo de Dios, empezaron a envanecerse en sus propios razonamientos, ¿sí? Empezaron a generar casi sus propias doctrinas, ¿sí? Y empezaron con rollos donde el protagonista ya no era Dios, sino eran ellos como personas, como pueblo judío, ¿sí? Entonces, dice la palabra aquí que en lugar de reconocerlo como Dios, ellos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, ¿sí? Entonces, algo que vuelve necio el corazón es la ingratitud, ¿sí? Un corazón necio es no saber reconocer la creación de Dios, el saber que hoy estoy vivo gracias a Dios, ¿sí? Hoy estoy aquí de pie gracias a Dios, mis hermanos. Es solo por Dios. Entonces, ese corazón necio que no sabe agradecer se va entenebreciendo, se va oscureciendo, se va endureciendo conforme el paso del tiempo. Segundo punto, la autosuficiencia y el orgullo. Dice Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Aquí ya pasamos al siguiente nivel, ¿sí? Primero vemos falta de gratitud, y la falta de gratitud lo que genera es un corazón entenebrecido, ¿sí? Pero luego de entenebrecer, luego de que se vaya oscureciendo por tu corazón, vas llegando a la conclusión que dice, no hay Dios, no existe Dios. Y justo en estas conversaciones, una de las personas me dice, oye, te recomiendo que leas a dos autores. No se me olvidó cuáles son los nombres, ahí no tengo los nombres. Dos autores. Pero para acabar pronto, uno, su conclusión, es un ex-teólogo que se puso a investigar acerca de la cultura egipcia y que justamente al encontrar inscripciones empieza él a deducir que no existe Dios, que no existió Jesús. Esa fue su deducción. Jesús no existió. Esa fue su deducción, ¿sí? Pero mis hermanos, hablamos que aún de manera científica hay dos formas de comprobar un dato, ¿sí? El método científico, que es que justamente llevar una muestra a un laboratorio, hacer análisis, investigación, tratar de replicar ciertas condiciones, ¿sí? Para que suceda un evento y poder comprobarlo, ¿sí? Ese es el método científico. Pero hay cosas que no pueden ser comprobadas de esa manera, ¿sí? ¿Cómo qué cosas? Científicamente se habla del Big Bang, por ejemplo, una bolita que explotó y generó el universo, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros en un laboratorio pudiéramos replicar esa teoría como para comprobarla? La respuesta es no, ¿sí? Ahora, si yo quisiera replicar un evento climatológico como el huracán Katrina, por ejemplo, ¿sí? Si yo quisiera demostrar que el huracán sucedió hoy en día, tratando de replicar condiciones en un laboratorio, ¿pudiera yo hacer esa réplica para poder comprobarlo? No, pero históricamente está registrado, podemos comprobarlo de esa manera. Incluso voy a regresar un poquito, ahorita mencioné el Big Bang, ¿no? Decía un maestro mío de física en la universidad, decía, bueno, existe la teoría
del Big Bang, de una bolita que explotó, ¿no? Y decía ese profesor, la pregunta es si el universo surgió de una bolita que explotó, dice, la pregunta es, ¿quién creó esa bolita? ¿De dónde salió esa bolita? ¿No? Bueno, tenemos a la misma incertidumbre, ¿okay? Pero bueno, entonces, a lo que voy es que esta persona que deduce que Jesús no existió, pues yo creo que le hace falta un poco analizar la historia, ¿no? Porque históricamente podemos comprobar que Jesús existió, ¿sí? Hay escritores no cristianos que escribieron acerca de la existencia de Jesús. Entonces, el otro método con el cual podemos comprobar, ¿sí?, algo es el modo o el método histórico legal, donde por medio de documentos y registros podemos comprobar que algo sucedió, ¿ok? Y como referencia, si nosotros no ponemos en tela de juicio lo que dijo Sócrates o lo que dijo Platón, y déjenme decirle que pues en la antigüedad no había libros como estos, eran rollos, ¿no? Si recuerdan. Hay menos rollos, o sea, hay pocos rollos, hay 2, 3 copias, 4 de estos filósofos, o acerca de la existencia de estos filósofos, y no dudamos de su existencia. Pero hay muchos más rollos, más libros, ¿sí?, que hablan de la existencia de Jesús, y aún así con esta evidencia, ¿no?, histórica, todavía nos atrevemos a dudar de su existencia, ¿sí? Entonces, yo creo que no habría lugar a dudas acerca de la existencia de Jesús. ¿Amén? Ahora, incluso si nos queremos poner todavía un poquito más históricos, recordemos que hay una persona que afirma acerca de la existencia de Jesús, que está incluso en la Biblia, y esta persona se llama Pablo, ¿sí? Pablo, al afirmar acerca de la existencia de Jesús, estamos hablando que la primera reseña acerca de Pablo en la palabra es en el año 7 después de la muerte de Jesús, ¿sí? En el año 7 después de la muerte de Jesús. Si se dan cuenta, la brecha de 7 años es muy poco tiempo para que se pueda generar un mito, ¿sí? Un mito es una historia que no es cierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque 7 años después, alguien que afirma la existencia de alguien, todavía hay personas vivas que pueden refutar y decir, no es cierto, ¿sí? Entonces, históricamente hablando, no podría haber motivo para alguna duda acerca de la existencia de Jesús cuando tenemos un escritor como Pablo aseverando de la existencia de Jesucristo, ¿sí?, 7 años después de su muerte, ¿sí? Y si ustedes dudan de la existencia de Pablo, pues lean los libros. O sea, la historia viene, o sea, Pablo es un personaje histórico también, que no solamente aparece en la Biblia, aparece en la historia romana. ¿Amén? Entonces, bueno, ya no quiero darle una vuelta al asunto. Yo creo que históricamente podemos comprobar que Jesús existió y existe, es real. ¿Amén? Y lo he mencionado en otras ocasiones. Ya habiendo aclarado de que Jesús históricamente podemos comprobar que existió, ¿cómo podemos comprobar que Él es Dios? Bueno, yo les comentaba en algún momento que el hecho de que 300 profecías, ¿sí?, de esas 363 o 68 muy explícitas, ¿no?, de cómo se iba a llamar, dónde iban a ser, ¿sí?, de qué descendencia iba a ser, todas esas características, si hablamos acerca de probabilidades, la probabilidad es de 157 ceros y 1, ¿sí? O sea, la probabilidad es minúscula, es prácticamente imposible
y aún así se cumplió cada una de las profecías. ¿Amén? Pero bueno, de eso no se trata la plática de hoy. No me quiero extender más, pero bueno, quiero dar fundamentos. Ahora, regresando al tema del corazón necio. Entonces hablamos que la ingratitud y la autosuficiencia del orgullo son dos cosas que vuelven al corazón necio. Número 3, la ceguera voluntaria. ¿Qué es acerca de la ceguera voluntaria? Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tienen oídos y no oyen. Le habla al pueblo. O sea, le dice: a ver, muchachos, o sea, viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Qué les pasa? O sea, de manera voluntaria deciden ser necios. ¿Sí? Y hay gente hoy en día, ¿no?, que de manera voluntaria deciden ser necios, simple y sencillamente porque ellos lo deciden de manera voluntaria. ¿Sí? Simplemente deciden ser necios. Ahora, el cuarto punto es rechazo a la verdad. Marcos capítulo 8, versículo 17 dice: Jesús preguntó: ¿aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis aún endurecido vuestro corazón? Pues esto habla de cómo Jesús le estaba hablando a la gente, y aún él hablándoles, él discernía que aún Jesús mismo hablándole a las personas seguían teniendo endurecido su corazón. ¿Sí? De tal suerte, así se las pongo, hoy mismo en lugar de mí, pues en lugar de yo, Israel Arias, podría estar aquí mismo Jesús predicándole a estas mismas personas, y estas mismas personas, aún Jesucristo predicándoles, estoy seguro que aún así decidirían endurecer su corazón y no creer. Aún así, ¿cómo puedo hacer esa afirmación? Amigos, hermanos, hace 2025 años, un poquito más, Jesús caminó aquí en la tierra y estuvo hablándole a las personas, aún al mismo pueblo judío, y el mismo pueblo judío no fue capaz de reconocer a Jesucristo mismo, aún conociendo de la palabra. Así como en aquel tiempo no fueron capaces de reconocer a Jesús, estoy seguro que hoy mismo tampoco la gente podría reconocer a Jesús por su corazón endurecido, envanecido, creyendo que saben más que el mismo Jesús. ¿Cierto? Entonces hay un rechazo a la verdad. Así que la necedad, mis hermanos, no comienza en la cabeza, sino comienza en el corazón. ¿Amén? Cuando yo mismo decido en mi corazón, simplemente no creer. ¿Están en su derecho? Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de un corazón endurecido o un corazón necio? Yo traigo cuatro puntos y 4 consecuencias. Número 1, que lo leímos en Romanos 1:21, dice, oscuridad espiritual. Dice Romanos 1:21, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, una de las consecuencias de un corazón necio es que se va, como lo dije hace un momento, se va entenebreciendo, se va oscureciendo. Y esto significa que se va, digamos, como si me fueran cerrando los ojos, y va a llegar un momento donde definitivamente no puedo ver no puedo ver la luz, no puedo ver lo que es verdad, no puedo ver la luz, no puedo ver lo que es verdad, porque estoy entenebrecido. Otra consecuencia es la pérdida de discernimiento. Lo podemos ver en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces justamente Efesios hace referencia a lo mismo que dice Romanos, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios. Ya no podemos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Ya no puedo discernir realmente lo que viene de Dios. Y justamente antes de venir aquí a la célula, me tomé también la libertad de contestar un mensaje que me llegó en la mañana también. Y decía, no, esos pastores nomás te roban el diezmo, diciendo, huyan de ahí. Y bueno, me tomé la libertad decía en el escrito que solamente los levitas, pero haciendo un exégesis, y para no entrar en términos técnicos, o sea, entrando a la profundidad de la palabra de Dios, ¿sí? Estudiando profundamente la palabra y el contexto histórico, justamente, si nos ponemos a leer en Génesis, capítulo 4, habla cómo Abraham, antes de Moisés, ¿sí? 400 años antes de Moisés, Abraham de manera voluntaria decidió llevar su diezmo a Melquisedec. ¿Sí? 400 años antes de Moisés. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Abraham, 400 años antes de que en la ley mosaica, o sea, en la ley de Moisés, se estableciera como una obligación el diezmo para los levitas, ¿sí? Y el diezmo para los levitas, pues como podemos leer en el contexto bíblico, en Levíticos capítulo 1, 2 y 3, podemos ver que se estableció porque estas personas de esa tribu de Leví, ¿sí? Particularmente, solamente se dedicaban al templo, ¿sí? Había personas que iban a la puerta, ¿sí? Había personas que iban ahí y limpiaban, había personas que daban consejo al pueblo, estaban los músicos, los cantores y el sacerdote, ¿sí? O los sacerdotes. Entonces, estas personas se dedicaban exclusivamente, digamos, a las cosas de Dios. No tenían tiempo para hacer business como los otros judíos o como las otras tribus, pues, de Israel. Entonces, se estableció justamente el diezmo para apoyar, ¿no? al templo y a todo lo que tuviera que ver con él. Pero incluso me tomé la libertad diciéndole que incluso para el pueblo de Israel, no solamente era el diezmo, eran las primicias, era un diezmo para los pobres, también tenían ellos como instrucción que cuando ellos cosecharan no recogieran todo, sino que dejaran una parte para los que viajaran pudieran comer de lo que allí se encontraba. Entonces, si nos ponemos a hacer números, yo le mencionaba a esta persona que los judíos aportaban el 25% de sus ingresos anuales. Entonces, concluía eso en que Abraham supo discernir antes de que fuera obligación, de manera voluntaria, llevar al sacerdote Melquisedec su diezmo. Pero lo que yo quiero resaltar de este punto hoy es que Abraham fue capaz de reconocer una autoridad espiritual que venía de parte de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la gente lee o ve, ¿no?, acerca de lo que es el diezmo, gente que no es espiritual, obviamente le va a brincar, ¿sí? ¡Ah, cómo! ¿No? Y juntamente concluía que solamente los nacidos de nuevo, que tienen el entendimiento y la convicción de la bendición del dar, es capaz de poder dar, simple y llanamente. ¿Amén? De ayudar. Le ponía como ejemplo justamente la iglesia primitiva que habla en Efesios.
Ellos inclusive vendían sus casas con tal de ayudar a los más necesitados, ¿sí? Entonces, hay un mundo, hay un panorama, ¿no?, que es totalmente extremo, nada que ver con lo de hoy, ¿no? Y la iglesia primitiva, al entender y comprender justamente el propósito eterno de Dios, el saber que yo soy de Dios y todo lo mío es de Dios, y al entender, insisto, el propósito eterno, no tenemos complicación en poder dar, ¿sí? Y lo mencionaba la sesión anterior. Pues yo creo que de los que estamos aquí, ¿no?, de los que han venido, yo hasta el día de hoy yo no les he pedido ni un peso para comprar cada una de las sillas, porque sé, les dije desde la sesión anterior, que lo que nos interesa es sembrar en Tlajomulco para que la gente conozca de Dios, que conozca a Dios. Fíjense, hay una gran diferencia. Conocer de Dios, casi cualquiera conoce de Dios, ¿no?, por literatura, pero conocer a Dios, acercarte a Dios y tener una relación con Él es muy diferente. Es muy diferente. Pero solamente en foros como este, conociendo la palabra y teniendo momentos de adoración, de alabanza y conocimiento profundo acerca de la palabra, podremos generar esa convicción. Porque veíamos justamente en la sesión pasada que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer mi fe? Lee o escucha. Y para escuchar, pues ven, te invito. Los invito a todos los que nos ven a través de la transmisión. Amén. Entonces, tienen pérdida de discernimiento. Es una consecuencia. Ya no sé qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo no puedo identificar a una autoridad puesta por Dios. Yo no puedo saber quién sí es sacerdote y quién no, ¿sí? Y ojo, le comentaba a esta persona también que antes sí, los sacerdotes eran exclusivos de la tribu de Leví. Eran exclusivos, y específicamente hablando de sacerdotes del linaje de Aarón, específicamente. Ahora podemos ver en 1 Pedro que el Señor, a través de Jesucristo, ahora nos ha hecho sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, real sacerdocio. Tú y yo somos sacerdotes. Varones, tú y yo somos sacerdotes de nuestra casa. Es nuestra responsabilidad enseñar de la palabra a nuestros hijos, ¿sí? Y todo aquel que sea un hijo de Dios, un nacido de nuevo, puede compartir acerca de la palabra, puede ministrar a otra persona, siempre y cuando sea un hijo de Dios, un nacido de nuevo. Ya no es algo exclusivo para una tribu, para una nación particular, sino para quien a Dios ha llamado. ¿Ven? Hay una gran diferencia. ¿Ven? Entonces, si tú tienes un corazón endurecido, no eres capaz de ver quién es un verdadero sacerdote. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, y alguien a quien Dios le ha dado autoridad para poder ministrar tu vida, para poder darte un consejo, ¿sí? Alguien que pueda agarrar una guitarra y que pueda entonar una canción, aunque se equivoque, tú puedas entrar a la presencia de Dios, a disfrutar a nuestro Señor. Amén. Ahora, también una consecuencia del corazón necio o entenebrecido o duro es que definitivamente hay un juicio de Dios. En Proverbios 1, 24 al 33 dice el 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dice el versículo 25: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice el versículo 29: por tanto aborrecieron mi sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Dice el versículo 31: comerán del fruto de su camino
y serán hastiados en sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y habitará tranquilo, sin temor del mal. ¿Sí? Entonces, todos esos que se creen intelectuales, pero que a la vez son necios en creer a Dios, dice la palabra en el versículo 32, la prosperidad de los necios los echará a perder. Los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay otro versículo, otro proverbio que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué significa esto? Yo veo un paralelismo con este versículo, donde hay personas que dicen: ¿yo para qué necesito a Dios si tengo mucho dinero? ¿Yo para qué necesito a Dios? Pero, sin embargo, aún con dinero, viven con temor de perder el dinero, ¿no? Viven preocupados, viven con guaruras, viven, ¿no?, con un espíritu de persecución, etcétera. Entonces, no viven en paz. No viven en paz. Sin embargo, los que confían en el Señor, dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. 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 Sin temor del mal. Entonces, mis hermanos, consecuencias del corazón necio: oscuridad espiritual, pérdida de discernimiento, juicio de Dios, en el número 4, estancamiento en la vida. ¿Qué significa? Que no puedo avanzar espiritualmente. Mateo 7:26 dice: el que viere mis palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato. Un hombre insensato. Y un hombre insensato habla de una persona inmadura que no sabe tomar buenas decisiones. ¿Sí? Ahora, por último, Dios ofrece darte un nuevo corazón. O sea, la cosa no se termina ahí, ¿sí? Quien me ve, quien me escucha, déjame decirle que si tú estás en esta posición de un corazón endurecido, un corazón necio, déjame decirte que no es el final. Hay solución, ¿sí? Hay solución. Porque Dios ofrece darte un nuevo corazón, ¿sí? Dios ofrece darte un nuevo corazón. Fíjense, dice: Dios no quiere dejarte igual. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces Dios promete que si tú oyes sus palabras y vas en pos de Él, Dios va a darte un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Número 2. Jesús corrige corazones necios. Dice Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús, diciendo estas palabras, les decía: no sean insensatos, reconozcan que yo soy Dios, yo soy el Mesías escrito por los profetas. De lo que hablaban los profetas, aquí estoy yo, dice Jesús, soy yo del que hablaban los profetas. ¿Sí? Entonces, Jesús corrige el corazón necio, tratando de hacerlo entrar en razón y decir: no endurezcas más tu corazón y reconoce que yo soy Jesús, yo soy el Mesías. ¿Sí?
Reconócelo. El Señor quiere corregir esa visión. Número 3. Ahora, ¿cómo recibir un corazón sabio? Número 1, con el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No seas insensato, ¿no? Podemos ver historias o biografías de personas o hechos o acontecimientos, ¿no? Como el Titanic, ¿no? Que decía: no, este barco ni Dios lo hunde. Y ándale, que el primer viaje, vámonos, ¿no? También como John Lennon, que decía: no, yo tengo más fama que Jesús. Algún día se va a dejar de hablar de Jesús, pero yo voy a seguir vigente. Ándale con los asesinos. Y así pudiera mencionarles varias personas, ¿no? Que se atrevieron, ¿no?, a blasfemar acerca de Dios. Y lo que aquí nos instruye la palabra en Lucas 24, 25, en Proverbios 1:7, es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no es un temor de, uy, Dios, no, no, ese temor no. Es el reconocimiento que Dios existe y darle el lugar que le corresponde. ¿Sí? No blasfemar ante Él. ¿Ven? Otra forma de recibir un corazón sabio es la obediencia a la palabra. Dice Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que ve estas palabras, las hace, le compararé con un hombre prudente, como su casa sobre la roca, y habla pues del hombre prudente y el hombre insensato, donde el hombre prudente fundó su casa sobre la roca, y aunque vino muchas cosas, nada lo movió porque estaba sobre la roca. Y habla del hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y vinieron aires, vientos, agua, y destruyó su casa, porque no construyó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos y Dios nos advierte de algo, y Dios nos da instrucciones de algo, atendamos, hagamos caso, ¿sí? Justamente, no sé si voy a revelar la identidad secreta, ¿no?, de Leito, pero no sé si ustedes ubican a Leito. ¿Sí lo ubican? ¿No? Un payaso cristiano, ¿no? ¿Sí lo ubican? Bueno, en la iglesia Tabachines, donde también nos congregamos, ¿no? Ahí también se congrega Leito con nosotros, ¿no? Me toca compartir la palabra y todo el mundo, ¿no? Entonces, justamente hoy vi que una de las personas que me escribió por WhatsApp subió un video de Leito, ¿no? Y justamente comentaba Leito en su video que en la Biblia, muchos piensan que la Biblia es un libro de prohibiciones, ¿no? Pero comenta él, y me pareció acertado, dice: es un libro de advertencias, que es diferente. No te prohíbe, sino te advierte. Si no eres prudente en atender la advertencia, pues no, o sea, ser responsable pues de tus acciones. Si yo le digo a mi hijo de 8 años, no te cuelgues del barandal porque te puedes caer, pero si mi hijo no atiende mi advertencia y se cuelga y empieza a jugar y se cae, ¿de quién es culpa? ¿Mía o de quien no atendió la advertencia? De quien no atendió la advertencia, ¿no? Entonces la palabra justamente nos advierte, también nos promete. Hay muchos tesoros aquí dentro, ¿sí? Entonces, pues hay que leerlas para conocerlas. Entonces, atendamos a la palabra. Ahora, dependencia del Espíritu Santo, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es el Espíritu Santo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que dice el contexto, dice la palabra. Recuerden que Jesús dice: yo me voy, pero os dejo el Espíritu Santo, ¿sí?
Entonces, fíjense muy bien, y se los digo a todos aquellos que me escuchan también a través de la transmisión. Yo, Israel Arias, yo no te voy a convencer de nada. Yo a ti, yo no te voy a convencer de nada. Quien convence de pecado, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo cumplo mi parte con venir y hablar lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo se encargará de redarguir tu corazón. ¿Sí? Entonces, no te resistas. No te resistas. ¿Sí? Atiende al llamado. Atiende al llamado. Y vas a ver que cuando tú dejes de resistirte con tu corazón necio al llamado que te está haciendo Dios, ¿sí? Vas a ver cómo el mismo Espíritu Santo te dará el discernimiento y el entendimiento para comprender lo que antes no comprendías, ¿sí? Y hay muchas cosas, mis hermanos, yo creo que es obvio. Ni usted ni yo nacimos sabiendo todo, ¿a poco sí? ¿No, verdad? Digo, yo conocía la palabra cuando yo tenía 15 años más o menos. Salud. Y yo cuando escuché la palabra, yo lo he compartido anteriormente, fue como si me quitaran una venda de los ojos, ¿no? Y empecé a entender cosas que antes no entendía, ¿sí? Y lo voy a decir con libertad. Yo en el pueblo del que soy, la Villa de Ahome, ¿no? La Villa de Ahome de Sinaloa, ¿sí? Ahome es un municipio, está cerca de los Mochis, ¿no? Pero del pueblo donde yo soy, yo vivía en contraesquina de la iglesia, ¿sí? La iglesia tradicional. Cumplí con todos los litigios, ¿no? que había que cumplir. Bueno, excepto matrimonio, porque chiquito no me casaba. Ni tampoco los santos óleos, porque tampoco me alcancé a morir todavía, ¿no? Entonces, no alcancé a cumplir todos los sacramentos, pero era conocedor, mis hermanos, ¿sí? O sea, iba a la iglesia, me quedaba ahí frente a mi casa, ¿sí? Es como aquí los del pueblo, los que viven ahí en el centro, pues, cerquita, pues, oye, pues, que no puedan saber de lo que dice el cura, lo que dice la liturgia, ¿no? Pero aún estando toda mi niñez ahí dentro, mis hermanos, a mis 15 años, la primera vez que alguien me leyó un versículo, cuando alguien me leyó acerca de Nicodemo en Juan 3, acerca del nuevo nacimiento, ahí fue como que algo iluminó mi entendimiento. Ahí, con la palabra de Dios, ¿sí? Ahí algo sucedió. Pero ¿cómo fue? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de hablarnos, ¿sí? Amén. Ahora, termino con una ilustración para los que, aún escuchando todo lo que ya dije, aún así siguen decidiendo tener un necio corazón, un corazón duro. Fíjense muy bien lo que voy a decir. Resulta que había un hombre que decidió tomarse una siesta en su casa. Imagínense la sala, un reposer, acostado, tomando una siesta, y un nieto de esta persona, por mera travesura, quiso hablarle a su abuelo y por X o Y llegó a tocar su nariz. El problema es que este niño había estado jugando con su perrito, y cuando estaba jugando con su perrito, en sus manos quedó excremento, pues, ¿sí? Entonces, cuando esta persona, este abuelito, se levanta del sillón, empieza a oler, dice, caray, dice, estaba en la sala, y empezó a olfatear. La sala apesta, dice. Y luego se fue a la cocina, como tratando de seguir el rastro, ¿no? De qué es lo que apestaba. Y llegó a la cocina y decía, caray, la cocina apesta. Y luego se fue a su cuarto pensando que ahí no iba a apestar. Llegó al cuarto y empezó a olfatear. Dijo, caray, el cuarto también apesta.
Bueno, ¿será la casa o qué será? Decidió salirse al patio y aún entre los árboles frondosos y demás, también tengo el resollón, ¿no? Dice, aquí también apesta. Entonces, ese hombre llegó a una conclusión. ¿Saben qué conclusión llegó? La conclusión a la que llegó fue, dijo, el mundo apesta. El mundo apesta. Pero mi amigo, mi hermano, déjame decirte, a ti que me escuchas y que aún tienes tu corazón entenebrecido, endurecido, un necio corazón, déjame decirte que si tú piensas que todo apesta, realmente lo que apesta es tu corazón. Realmente el que apesta eres tú. Porque no has decidido quitarte de esa pudredumbre de un corazón necio. No has decidido dar el paso de fe y creerle a Dios. Pero déjame decirte que no hay corazón tan sucio, no hay corazón tan duro que Dios no pueda limpiar y que no pueda ablandar. No existe ese corazón. Por más duro, por más sucio que tú pienses que tienes el corazón, Dios puede limpiarlo y dejarlo como la blanca lana, dice la palabra. Amén. Y si tú piensas que Dios no puede ablandar tu corazón, no te preocupes, Dios tiene un corazón nuevo para ti. Dios tiene un corazón nuevo para ti. La pregunta aquí es, ¿qué señales hay de necedad en tu corazón? ¿Estás endureciendo tu corazón contra la verdad? Y la pregunta del millón, ¿estás dispuesto a que Dios te dé un corazón nuevo? Yo creo que si tú tomas la decisión, Dios va a obrar en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y esa obra que Dios va a empezar, la terminará. Porque ahorita pareciera que solamente me estoy dirigiendo a aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen la verdad. Pero aún hay personas dentro de la iglesia que también han endurecido su corazón, que aún conociendo la verdad se han alejado de Dios, que han dejado de leer, han dejado de orar y están más fríos que el iceberg contra el que chocó el Titanic, mi amigo. Pero déjame decirte que Dios puede ablandar tu corazón. Dios puede ablandar tu corazón. ¿Lo cree? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Gracias porque tú tienes para nosotros, Señor, estas promesas de que tú puedes darnos un nuevo corazón, Señor. Gracias porque tú nos has hablado y por medio de tu verdad tú nos alumbras el entendimiento, Señor. Y te pido, Padre, que hoy todas aquellas personas que me escuchan, Señor, no solamente los que estamos aquí, Señor, sino los que me ven a través de la transmisión y los que me alcanzan a oír ahí en la calle, Señor, puedan entender que existes, que eres real, Señor, y que transformas corazones, Padre. Que transformas corazones, Señor. Y te pido que toques el corazón de todos aquellos, Padre, que no te conocen, que puedas obrar en ellos y que puedas darles un nuevo corazón. Y para todas aquellas personas que se han alejado de ti, Señor, te pido que los atraigas, Señor, con cuerdas de amor, Padre. Que los atraigas con cuerdas de amor, Señor. Que recuerden, Señor, su primer amor, Señor. Padre, gracias por la obra que tú estás haciendo, sabiendo que lo que tú empiezas lo terminas, Señor. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor.